Bien, hoy es miércoles, hoy vamos a estar al aire en la primera parte con Natalia Motil. ¿Qué tal? Buen día, Natalia. Buen día, David. Buen día a todos los oyentes. Bien, Natalia, vamos a hacer un balance del discurso de ayer del nuevo presidente de la Nación. Siempre los discursos presidenciales son muy bonitos, existen cosas raritas, caripelas raras, señales raras, cosas que le hicieron ahí a Macri, pero eso ya es cholulaje. Vamos a meternos en la política y en lo que es la economía. Acá, como había dicho recién, los discursos son muy lindos, vienen las promesas, Macri hizo exactamente lo mismo y nos mintió, no cumplió nada. Y ahora Fernández se la quiere dar del gran salvador de la República. Vamos a ver del discurso este, yo creo que no hay que olvidarse para nada, de lo que cumple de acá 4 años y de lo que se avecina. En primer lugar, mira Natalia, hay algo que me llamó mucho la atención. El gobierno lanzará créditos no bancarios a tasas bajas. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede dar créditos? ¿De dónde saldrá ese dinero? Y a tasas bajas cuando las tasas bancarias superan el 60%. Bueno, los créditos van a venir del Estado, claramente. Se ha hecho en otras partes de la historia argentina, sobre todo quizás en momentos muy crisis en el que el sistema financiero argentino no estaba en condiciones de seguir prestándole plata a la gente. Y lo que se hizo es, por parte del Estado, bueno, encargarse de una parte del crédito. Sí, se puede hacer, el tema es que después tiene consecuencias, porque vos en realidad lo que estás fomentando a la larga es una especie de burbuja, digamos, porque la tasa de interés es la tasa de interés que se encuentra en el mercado. Si vos la presionás a la baja artificialmente, vos lo que estás creando es un sistema demasiado especulativo, es decir, eh, un sistema casi, bueno, digamos, crack, de lo que sucedió casi en los Estados Unidos, en el cuando el mercado inmobiliario se había inflado tanto que, bueno, llegó un momento en el que la burbuja se pinchó y el país norteamericano eso se hace, se llama la famosa, digamos, de los ciclos económicos austríacos. Bueno, podemos no llegar a eso porque evidentemente esa plata se va a salir del bolsillo de alguien y estamos en un momento bastante recesivo, no estamos en una situación muy calmada. El tema de esto, porque están dándole mucha importancia a, bueno, de dónde, digamos, vamos a salir creciendo, ok. Esa es la gran, digamos, lema que están adhiriendo muchos políticos y que suena muy bonita, pero después a los hechos, cuando comenzamos a desglosarlo, nos damos cuenta que es solo un cascarón vacío sin ningún tipo de argumento por detrás. ¿Por qué? A ver, nosotros podemos discutir si podemos crecer desde la oferta o desde la demanda, es decir, desde la producción o desde el consumo. Lo podemos debatir mil veces, pero bueno, comenzamos a debatir cuál es el camino que ellos quieren escoger para crecer. Evidentemente, por lo que las políticas que quieren implementar o sea, su ideología es crecer por medio del consumo, es decir, de recalentar la demanda. El tema es que, ¿de dónde van a sacar la plata? O sea, existen tres fuentes de financiamiento, es decir, para incrementar el consumo, para dar créditos a tasas bajas. Bueno, ¿de dónde va a salir esa plata? Hay tres fuentes. Primero, mayores impuestos. Es una realidad que muchas veces el Estado, para poder fomentar sus políticas populistas, utiliza el dinero ajeno. Los impuestos son, digamos, no te mueven la aguja al final del día, porque no te mueven la actividad económica, es plata que se le saca a uno para dárselos a otro. En realidad no te mueve el crecimiento económico, no te provoca el crecimiento económico. Lo único que hace es una transferencia de ingresos desde un sector a otro. Muchas veces argumentan de que la propensión marginal a consumir de aquellos sectores al que se les da la plata es mucho mayor, entonces van a empezar a consumir más, y bueno, en realidad es todo zaraza.
no existe tal cosa de propensión marginal a consumir, qué sé yo, porque los que te dan empleo al final del día son, digamos, el sector productivo. Y si a vos al sector productivo lo estás ahogando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a cerrar fábricas, se va a comenzar a destruir aún más el empleo. Así que en realidad lo que le dan a uno termina, digamos, destruyendo la otra parte de la economía. No te provoca nada. El impuesto, por ejemplo, los impuestos al consumo, que es el famoso, por ejemplo, IVA, ¿a quién le saca el poder adquisitivo ese impuesto? A la gente. Entonces la gente tiene menos capacidad de comprar. Entonces, como tiene menos capacidad, que es plata que se va al Estado, esa menos capacidad digamos, de comprar, o sea, con esa plata podrían haber consumido más, ahorrado o invertido en algún lugar. Esa plata se va al Estado, que muchas veces no la utiliza de forma, digamos, muy productiva, que digamos, es plata despilfarrada. Así que el impuesto al consumo es un impuesto que te reduce la actividad económica. Otro de los impuestos, por ejemplo, a las utilidades empresarias, es decir, el empresario, en vez de utilizar esa plata para, digamos, incrementar la inversión y después ofrecerle a los, digamos, a los consumidores finales productos de mejor calidad, a mejor precio, o de que pueda ahorrar y pueda invertir en el presente, bueno, se la da al Estado. Entonces, en realidad te estás dilapidando, digamos, el futuro del crecimiento económico de un país. Todos los impuestos tienen esa, digamos, esa forma, es decir, los impuestos en realidad lo que hacen es, bueno, de sacarle plata a la gente para, bueno, los gastos y los despilfarros del Estado, y al final del día no te provoca ningún crecimiento económico. La segunda fuente de financiamiento es la deuda. O sea, se puede volver a endeudar para poder pagar todos estos caprichos que están teniendo. El tema, bueno, el problema es que, digamos, no puedes endeudarte. O sea, ¿qué acreedor te va a prestar en este tipo de condiciones? Porque la Argentina lamentablemente se encuentra en un estado de reestructuración de la deuda. Es muy poco probable que cualquier acreedor ante este panorama económico y financiero te vuelva a prestar o te preste. O sea, es un riesgo totalmente enorme, ¿no? Ni siquiera tenés un calendario de financiamiento, o sea, o de vencimientos, de pagos, o sea, no tenés nada. Así que no podés apoyarte en la deuda. Y tampoco veo del perfil de este nuevo gobierno de ir por ese camino, porque popularmente ellos se oponen históricamente a la toma de deuda y siempre tienen la figura de, bueno, nosotros lo vamos a pagar o somos los que terminamos pagando. Bueno, así que esa parte no la van a usar, así que ese camino queda descartado. Por el otro lado, van a comenzar, por ejemplo, a emitir la mayor, o sea, para poder pagar estos créditos, empiezan a darle a la maquinita. Bueno, ok, denle a la maquinita. El tema es que tenés una demanda de pesos que se encuentra cayendo estrepitosamente en la Argentina. O sea, hoy nadie quiere pesos en su bolsillo. Todo esto se encuentra, digamos, presionado por el cepo cambiario. O sea, la gente no se deshace de los pesos porque no puede. El cepo es tan encrudecido que le dice, bueno, no le permite a la gente que se pase, o sea, se desprenda de los pesos y se pasa a dólares. Obviamente eso es totalmente artificial y de corto plazo, no es algo sostenible. En algún momento vas a tener que relajar si querés crecer. Y si vos relajás eso, digamos, al cepo, vas a darte cuenta de que los pesos se siguen, digamos, el valor del peso se sigue depreciando, se sigue corroyendo. Así que si vos empezás a emitir y comenzás a inyectar pesos a la economía, lo que vas a hacer es, bueno, despreciar aún más el valor de tu moneda. Todo este tipo, y podés tener una, digamos, porque cuando se deprecia el valor de una moneda, es decir, cuando comienza a perder con mayor aceleración en el valor de tu moneda, ¿qué es lo que pasa? Se pasa a precios, los precios comienzan a incrementarse, porque en realidad la inflación no es un aumento generalizado del nivel de precios, sino que es la pérdida del valor de tu moneda nacional. Siempre hay que tener esa definición en mente.
Por eso decimos que si empiezan a emitir y empiezan a ofrecerle a la gente pesos que ellos no quieren, el valor de la moneda va a empezar a bajar y los precios van a comenzar a subir, vamos a tener una aceleración de la inflación y estamos en momentos en los que casi estábamos hablando de hiperinflación. Ojo con eso, se puede disparar una hiperinflación a finales del año que viene de meterle con mayor ritmo a la emisión monetaria. Así que cualquiera de estos tres caminos que ellos podrían llegar a tomar para poder financiar todo este tipo de políticas que son populistas, porque popularmente, hay que aclararlo, están avalados por la sociedad de forma positiva. Uno cuando hace una encuesta y habla de créditos a tasas bajas por parte del Estado, la gente lo vota a favor. Sería una percepción positiva de este tipo de políticas. Por eso ellos lo utilizan estas herramientas, porque al final del día los políticos, ¿qué es lo que desean? Desean reelegirse, desean el apoyo y el voto de la gente. Por eso siguen escogiendo este tipo de candidatos, porque de fondo la sociedad avala este tipo de políticas. Sí, puede ser porque en algún momento fueron implementadas por un gobierno de izquierda y fueron, digamos, desde la mitología se difundió de que eran totalmente positivas y quedó en el chip de la gente. Pero en el fondo siempre está la decisión de la gente. La gente avala este tipo de políticas, porque si todos, digamos, rechazáramos esta política porque supiéramos lo que esto implica, definitivamente no lo aplicarían al final del día. Así que, bueno, hay que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones. Bien, otro temita. En el discurso, Fernández dijo, se refería a las retenciones que podrían volver al campo. Vamos a hablarlo y vamos a encontrar una solución al problema que tenemos. Los problemas que tenemos es que hay un problema de déficit fiscal que es muy amplio, afirmó, y agregó convencido, quiero que entendamos que los que están mejor tienen que darle una mano a los que están peor. Ahora, él habla de déficit fiscal, que el mismo Estado lo está generando, y después habla de que empiezan a quitarle al que trabaja para darle al zángano que se las rasca, hablando a mal y pronto. Decime, ¿cómo un país puede avanzar con esta frase y cómo caerá esto a partir de ahora a todos los productores del campo, que seguramente no están nada convencidos y se avecina no una 125, sino una 250, la hacemos por dos, ¿qué te parece? Bueno, existen dos formas de llevar adelante el ajuste fiscal. Por un lado, que es una política totalmente recesiva, es incrementando los impuestos. En vez de bajar el gasto, o sea, lo comienzan a subir porque este gobierno tiene intenciones de subir, e incrementar los impuestos, es decir, que aquellos que realmente trabajan, que todavía están totalmente ahogados, se ahoguen aún más en el río. Es una política bastante keynesiana, porque el keynesianismo es eso de fondo, digamos, transferir ingresos de un sector a otro con esa concepción de la propensión marginal a consumir, de que aquellos que son sectores más bajos consumen más, entonces van así de esa forma a reactivar la economía. El tema es que los que generan empleo no son, digamos, los que consumen, sino los que producen. Y si vos, digamos, ahogás a los que producen, en realidad lo que estás haciendo es ir en contra del crecimiento económico de tu país y obviamente hipotecando el futuro de tu economía. Otra forma que tienen es achicando el gasto, que es lo que te va a provocar un crecimiento económico. Nosotros ya tenemos impuestos altos, somos uno de los países que más pagan impuestos en el mundo, no solo las personas, digamos, físicas, los hogares, los trabajadores, sino también, digamos, las empresas. Las empresas pagan más de lo que, digamos, ganan muchas veces. Inclusive los impuestos se terminan comiendo la parte de la inversión inicial. Hasta ese punto estamos llegando. Ayer estaba justo comentando de que el precio de la leche, que digamos es un bien esencial, es un bien, digamos, el vaso de leche que le damos a los chicos todos los días para que adquieran todos los nutrientes y puedan crecer y desarrollarse, posee un 44% de impuestos en el precio de sus productos.
fenomenal, o sea, casi el 50% de lo que nosotros compramos son impuestos y no recae, el impuesto a los consumos no recae sobre el empresario, recae sobre nosotros lo pagamos más. O sea, nosotros estamos comprando menos productos, menos, digamos, consumiendo menos proteínas para poder sostener el estrafalario y el elefantiásico estado que tenemos. O sea, fenomenal. ¿Cómo vamos a poder desarrollarnos en el futuro bajo este tipo de concepciones y este tipo de políticas? Así que si seguimos también, digamos, empujando, digamos, el campo ya viene bastante dilapidado. O sea, nuevamente si lo presionamos aún más, que ellos paguen aún más las cosas, lo único que vamos a generar es que, bueno, ese sector se termina corroyendo. Ojo, porque puede haber, digamos, un intento de nacionalizar, digamos, en las tierras o de colectivizar las tierras. Ojo con eso, porque es algo que aplicó Bolivia en su momento, Venezuela. Son políticas muy de izquierda. No creo que Alberto Fernández se atreva tanto, pero en caso de hacer eso hay que advertir que lo que sucede es que definitivamente no va a provocar tampoco crecimiento económico, sino todo lo contrario. Va a ser cada vez menos productivo las tierras, como efectivamente en los casos en el resto del mundo. Ese peligro todavía se encuentra latente y ojalá no se digamos, no se lleve adelante y no traten de sacar el único jugo que tienen a un único, digamos, sector. No nos convertamos tampoco en un país monoexportador que dependa únicamente de un sector. Si llevamos adelante eso, vamos a ser como países como Bolivia, como Venezuela, que si se cae en el precio, digamos, de las commodities, del mundo, digamos, ¿qué pasa? Bueno, ese país, la Argentina, nuestros países van a empezar a tener crisis porque no se pueden, digamos, apoyar en otros sectores. Para que nosotros podamos crecer de manera sostenida y en el largo plazo es necesario que tengamos una estructura productiva diversificada, se entiende porque no solamente haya un sector, digamos, clave en el país, sino que tenga otros sectores clave. Y la única forma de tener otros sectores claves es, bueno, bajando las regulaciones, bajando los impuestos, abriéndonos al mundo, generando una moneda sana. O sea, son cosas muy básicas, pero que te mueven la aguja al final del día. Pero para eso, nuevamente, hay que achicar el gasto. El ajuste tiene que venir por parte del Estado. Y cuando hablo de Estado, hablo únicamente, o sea, principalmente de los privilegios políticos, porque el sostenimiento de un Estado elefantiásico está avalado por los intereses políticos de la élite política, como siempre le digo, que quiere sostener, digamos, su fiesta a costa del resto de los argentinos. Bien, acá fue enumerado como los números terroríficos que dijo ayer Fernández. Y en base a esto, después te voy a hacer la pregunta, ¿no? Fernández dice que la inflación que tenemos actualmente es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50%. La tasa de desocupación es la más alta desde el 2006. El valor del dólar pasó de 9 pesos a 63 en solo 4 años. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI de 2019 es el más bajo de la última década. La pobreza actual está en los valores más altos de 2008. El PBI per cápita es el más bajo del año 2009. La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento del año 2004. La indigencia actual está en los valores más altos de 2008. Después dice que el nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006, retrocediendo 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009. La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007. El PBI industrial cayó un 12,9%. El 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto al 2015. En estos 4 años se perdieron en la industria más de no sé cuántos puestos de trabajo. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción. A mi parecer, la verdad que tiene razón Fernández. Una de las pocas cosas que tiene razón, te lo digo desde ahora, Natalia, pero
Yo tengo miedo a que esto sea utilizado para que se echen culpas y que la cosa nunca avance, y va a tener que resolver muchas cosas, Fernández. Vos fíjate las cosas que te indiqué, ¿no? Esto lo va a tener como mínimo estabilizar. Decime, Natalia, ¿lo podrás lograr y cómo lo debería hacer? Sintético, muy explícito para que la gente lo entienda. Bueno, primero, todo gobierno tiene, ni bien asume, un periodo, digamos, de enamoramiento, en el que la sociedad, bueno, le deposita una especie de fe ciega de amor a la gestión, a la nueva gestión, y le echa toda la culpa al ex, es decir, al expresidente. Son los famosos primeros 100 días y deben ser aprovechados por la nueva gestión para reformar la casa, para llevar todo a cabo todas las políticas económicas que nos pueden sacar de la crisis. Bueno, Alberto Fernández tiene, digamos, una contra que no tiene, digamos, que no tuvieron hasta desde hace mucho tiempo, porque desde, digamos, de la Rúa, que es el primer presidente que asume una gestión en recesión. Macri no la asumió en recesión, la asumió en estancamiento, estaba la situación un poquito mejor. Se le disparó en el tercer trimestre, digamos, del 2015, pero Alberto Fernández está asumiendo un país, el control de un país que es total, que está casi en llamas. Tiene tres desafíos principales. El primero está relacionado con resolver el problema y solucionar el problema de confianza. La demanda, nuevamente, la demanda de pesos está cayendo, nadie quiere pesos, bueno, eso se traslada a precios, la inflación se dispara. Hasta ahora tenemos un cepo, digamos, que impide que las personas nos desprendamos de nuestros pesos, de nuestros bolsillos, o que se nos haga difícil hacerlo. Entonces, bueno, si nosotros no resolvemos este problema, digamos, de expectativas y del problema de la confianza, no elaboramos un shock de confianza en la economía, es muy difícil que nosotros salgamos. El segundo desafío está relacionado con el ahorro. Lo único que te mueve la aguja en el largo plazo es el ahorro. Para poder crecer necesitamos ahorrar. Los argentinos no estamos ahorrando. Primero, no podemos ahorrar en dólares por el tema del cepo. Tampoco podemos ahorrar en pesos porque las tasas de interés resultan por debajo de la inflación. Entonces el que ahorra en pesos termina perdiendo. Y tampoco en bonos, o sea, porque estamos en reestructuración de bonos públicos, porque estamos en reestructuración de la deuda. Entonces, si estamos de reestructuración de la deuda, en bonos públicos no podemos invertir o ahorrar. El tercer desafío es, bueno, comenzar a transformar el lema, bueno, vamos a salir creciendo, en el interrogante, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, si es por la demanda, o sea, ¿de dónde sacamos los recursos? Nuevamente, impuestos no te mueven, no te provocan crecimiento, deuda no te puedes endeudar, emisión vas a tener una aceleración de la inflación. Esos son los principales tres desafíos que enumeramos anteriormente que va a tener Alberto Fernández en el muy corto plazo. Para poder, digamos, el mayor problema es la crisis de confianza. Resolver el problema de la crisis de confianza en la economía es muy fácil, o no tan fácil, es decir, sabemos cuál es la respuesta, el tema es que llevarla adelante es un poquito más complicado y necesitamos de cierto consenso por parte de los diferentes sectores económicos. Pero tenemos que tener una predisposición por parte del gobierno de asumir esta responsabilidad. Y es, obviamente, llevar adelante las reformas estructurales. Si llevamos adelante las reformas estructurales relacionadas a lograr una moneda sana, a bajar los impuestos, a bajar las regulaciones, a abrir la economía, a flexibilizar el mercado laboral, vamos a tener una posibilidad de poder crecer y de salir de esta crisis. Si no la llevamos adelante, bueno, ¿podemos comprar tiempo? Sí, podemos comprar tiempo, pero ese tiempo en algún momento se nos agota, y cuando se nos agota entramos en crisis. Es mejor que el ajuste lo hagamos ahora, que le pueda, digamos, políticamente echar la culpa al gobierno anterior, y no que en la mitad de su mandato se le dispare la crisis económica y la culpa en ese momento va a ser únicamente de él. Ojo con eso. Bien, última pregunta, Natalia. Ya los mercados le están exigiendo a Fernández que deberán avanzar sobre una reforma. Mejor dicho, primero una rápida negociación con los bonistas, sin antes construir un plan fiscal creíble, ¿no? A ver, explícanos,
¿Cómo podría ser, muy sintético, cómo podría ser ese plan fiscal creíble que exigen ahora los mercados? Están viéndolo a la, digamos, a la uruguaya, salir de la crisis o reestructurar la deuda a la uruguaya. Uruguay tuvo 10 años de superávit fiscal. Lo que están queriendo apuntar es empezar a lograr superávit fiscal. El tema es que, ¿cómo vas a lograr superávit fiscal si tu política es incrementar los impuestos, ahogar más al único sector productivo? No vas a lograr 10 años de superávit fiscal con eso, claramente que no. Y menos vas a provocar una mayor recesión y vas a recaudar cada vez menos. Es la famosa curva de Laffer. Nos encontramos ya en un punto en el que incrementar los impuestos te baja la recaudación. Para poder subir la recaudación hay que bajar los impuestos. Esa es la única forma, esa sería, digamos, el plan creíble al que podrían apuntar. Ellos dicen, bueno, lograr el superávit fiscal como quieras. La única forma de lograrlo, nuevamente volvemos a ser muy reiterativos en eso, es bajando los impuestos, no incrementándolos. Así vas a poder, digamos, aplicar la misma política que lo hizo Reagan en su momento y que dio muy exitosos resultados. Bárbaro, Natalia. Muy atenta como siempre, 8:30 de la mañana. Me despido de vos. No cortes que pasamos por línea privada. Un saludo.